Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la charla del día de hoy. Esta noche vamos a contar con la exposición a cargo del doctor Francisco Solano de infecciones intraabdominales en el marco de esta serie de charlas con la que empezamos el año, que son las esenciales en cirugía, como las titulamos. Entonces hoy, como les dije anteriormente, nos acompaña el doctor Francisco Solano. Él es uno de nuestros miembros activos PRO. El doctor Solano es médico general de la Universidad del Rosario y nos trae el día de hoy esta exposición. Entonces, muchísimas gracias a todos por venir y esperamos que disfruten de la charla. Adelante, doctor. Buenas noches a todos, espero estén muy bien. Vamos a empezar. Bueno, yo aclaro que me autoasigné el eje, puse ahí arriba eje académico, aunque creo aún estamos huérfanos frente a los ejes. Esta es la bibliografía que usé para la presentación. Básicamente son 3 guías y el resto son artículos que me ayudaron para algunos conceptos. Las 3 guías son la de la CIS del 2017, la de la ITSA del 2010 y la de la WSS del 2017. Las tres tratan el tema de infecciones intraabdominales. Bueno, para iniciar hablando sobre las infecciones intraabdominales tenemos que delimitar cuál es el espacio que se conoce como cavidad abdominal. Entonces, bueno, acá tenemos representado en estas imágenes ese espacio. Hacia arriba está delimitado por el diafragma, hacia abajo por el piso pélvico, hacia anterior por la pared abdominal y hacia posterior por la fascia toracolumbar. Aquí la vemos en esta imagen y en este segmento más anterior se ve la hoja anterior de la fascia toracolumbar, que es el borde directamente posterior de ese espacio. La cavidad abdominal es un espacio normalmente estéril y contiene contiene el líquido peritoneal que es rico en albúmina, no menos de 30 gramos por litro, algunas células mononucleares menos de 300 por microlitro. Todas estas vísceras, todos estos órganos están sostenidos por ligamentos. Esos, Estos son los ligamentos que se encuentran dispuestos en la cavidad abdominal. Aquí podemos ver hacia arriba el ligamento coronario. Hacia los ángulos del hígado encontramos el ligamento triangular derecho y el, hacia el otro lado el ligamento triangular izquierdo. Separando el hígado en dos, un segmento izquierdo y un derecho, encontramos el ligamento falciforme, que es la vena umbilical obliterada. Aquí encontramos el hemiabdomen superior. Ya vamos a conocer cuál es el reparo anatómico que nos separa el abdomen en superior e inferior, pero acá encontramos el aumento menor, también conocido como ligamento hepatogástrico, el ligamento hepatoduodenal, que es el que vamos a disecar durante un procedimiento muy conocido como la colecistectomía. eh, y aquí vemos el ligamento eh, cólico, esplenocólico, que es este. Y aquí vemos el aumento mayor, que está constituido por dos hojas, una anterior y una posterior. Se despliega desde el estómago. En esta imagen vemos que todavía está la hoja anterior pegada al estómago. En esta lo disecaron para mostrarnos un espacio que se llama la transcavidad de los epiplones, que ya lo vamos a explicar. Entonces la hoja anterior se pega en el estómago y la hoja posterior se inserta en el colon transverso. Estos son otros ligamentos, el ligamento frenoesplénico, el ligamento gastroesplénico, perdón, que va a incluir los vasos que irrigan este órgano, mm, el ligamento esplenocólico y el frenocólico, que va a constituir el ángulo esplénico del colon. Aquí finalmente vemos el mesocolon transverso, que va a llevar eh, la irrigación del colon transverso y va a separar el abdomen en dos.
un espacio supramesocólico por encima del colon y un espacio inframesocólico por debajo del mesocolon transverso. Con todos estos ligamentos vamos a encontrar unos espacios. Entonces el que ya habíamos mencionado, el supramesocólico, inframesocólico, la cavidad pélvica, que tenemos que aclarar que hace parte de la cavidad abdominal, por ende todos sus órganos. Y aquí encontramos el resto de los espacios, la gotera parietocólica derecha, la gotera parietocólica izquierda, el espacio subfrénico derecho, subfrénico izquierdo. Y voy a avanzar un poco para describir esta imagen. Este es un corte axial a nivel de los riñones. Aquí encontramos el hígado, la cámara gástrica. Y eso es para explicar otro de los espacios que va a cobrar importancia en algunas patologías, que se llama la transcavidad de los epiplones, que está delimitado hacia anterior por la cara posterior del estómago, hacia posterior por el peritoneo parietal, que va a estar justo delante del páncreas, y va a constituir un espacio muy importante porque allí es donde se van a encontrar las colecciones secundarias a perforaciones de la cara posterior del estómago o colecciones peripancreáticas. Y me devuelvo a esta imagen porque ya que estamos hablando de colecciones, quiero explicar cuál es el comportamiento del líquido peritoneal en la cavidad abdominal. El espacio, todas las infecciones o colecciones que se den por encima del mesocolon transverso van a tender a coleccionarse hacia el hemiabdomen superior, como ven acá el comportamiento de las flechas. En cambio, cuando son procesos infecciosos inframesocólicos, van a tender a ir hacia la pelvis. Bueno, ya entrando en materia, las infecciones intraabdominales, entonces, como ya dijimos, son cualquier proceso infeccioso que comprometa alguno de los órganos que estén en la cavidad abdominal, que pueden ser cualquiera de estos, incluyendo el retroperitoneo. Eso amplía el espectro de infecciones a muchísimas patologías. Aquí tenemos representadas cada una de las patologías según la clínica que podemos encontrar referida por los pacientes en el servicio de urgencias. Entonces, encontramos que aquí en el hipocondrio derecho encontramos patologías principalmente del hígado y de la vía biliar, incluyendo úlcera duodenal y pancreatitis. Hacia el epigastrio, úlcera gástrica, pancreatitis, colecistitis, hernia epigástrica, procesos esofágicos. Al hipocondrio izquierdo, pancreatitis puede generar también clínica hacia ese espacio, úlcera gastrodenal perforada. Hacia el flanco derecho, súper importante, colecistitis. No es muy frecuente encontrar enfermedad diverticular del lado derecho, pero lo podemos referir como una patología de allí. Absceso renal y absceso del psoas. En mesogastrio encontramos pancreatitis, apendicitis, que vale aclarar que todo proceso apendicular inicia refiriendo la clínica hacia mesogastrio y después irradia hacia la fosa ilíaca derecha, en la mayoría de los casos. Hernia umbilical incarcerada. Hacia el flanco izquierdo, enfermedad diverticular, muy común, siempre tienen que empezar en patologías del colon, en enfermedades inflamatorias intestinales, plantearse la sospecha de un megacolon tóxico, procesos isquémicos del colon, absceso renal, absceso del psoas. Ahondemos un poco en la fosa ilíaca derecha, que es el espacio donde nos van a referir los pacientes el dolor al momento de cursar con apendicitis, diagnósticos diferenciales, divertículo de Meckel, hernia inguinal incarcerada, siempre, siempre revisen el anillo inguinal, ileitis, enfermedad pélvica inflamatoria, perforaciones del ciego, apendangitis, bueno, algunas patologías que ya no vamos a considerar aquí porque estamos hablando de apendicitis, enfermedad pélvica inflamatoria en pelvis, procesos urinarios y hacia el flanco izquierdo, diverticulitis, tumores del colon, hernia inguinal incarcerada, enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, los artículos dividen las infecciones intraabdominales dentro de dos
las complicadas y las no complicadas. Las no complicadas se conocen como infecciones que están limitadas al compromiso de una víscera hueca sin comprometer el resto de los órganos o el peritoneo. En cambio, las infecciones complicadas se extienden hacia áreas que están normalmente estériles, como ya habíamos mencionado, o que cuentan con abscesos intraabdominales únicos o múltiples. Adicionalmente, conocemos entonces flegmones intraabdominales, es decir, procesos de plastrón y peritonitis secundaria o terciaria. Un plastrón es la respuesta que tiene los órganos aledaños a un órgano comprometido para limitar el proceso infeccioso. Si el apéndice se inflama en una apendicitis, el ilion distal, el meso del ilion distal, eh, tiende a emplastronarse o a formar una cápsula para contener el proceso infeccioso y limitar la difusión de la peritonitis. Ya que mencionamos entonces la peritonitis secundaria y terciaria, vamos a hablar de esos tipos de peritonitis que siempre nos preguntan en revista. Hablamos de una peritonitis primaria, cuando no hay foco primario de infección. Son infecciones que suelen ser monomicrobianas y los pacientes más afectados son los jóvenes, pero quiero hacer énfasis en los cirróticos, porque incluso los jóvenes afectados suelen tener patologías hepáticas. Entonces, ¿por qué los cirróticos están expuestos a procesos de peritonitis? Tienen una motilidad intestinal reducida, por ende un sobrecrecimiento bacteriano, tiene una reducción de la inmunocompetencia de las células sanguíneas y frente a la hipertensión portal hay una respuesta proinflamatoria local que aumenta la permeabilidad intestinal. Estos tres factores llevan a la translocación bacteriana. En estos pacientes vamos a encontrar colecciones, bueno, siempre vamos a encontrar pacientes que cursan con ascitis, siempre hay que estudiarlos, siempre hay que estudiar ese líquido acítico, se debe enviar muestras para cultivo y citológicos y debemos estar atentos a la cantidad de células mononucleares que contenga. Como habíamos dicho al inicio, deben ser usualmente por debajo de 250. Si están por encima de ese límite, podemos tener un diagnóstico presuntuoso de peritonitis primaria. Sin embargo, tenemos que aclarar que la peritonitis primaria es un diagnóstico de exclusión. Tenemos que pensar siempre en alguna otra patología del abdomen para finalmente concluir que es una peritonitis primaria. La peritonitis secundaria entonces es una perforación de una víscera hueca del abdomen, secundaria a trauma, a un proceso isquémico, espontáneo simplemente, o iatrogenia o un procedimiento quirúrgico. Es la peritonitis más frecuentemente encontrada y es una infección que suele ser polimicrobiana. Dentro de este grupo de peritonitis encontramos la peritonitis química, que hace parte de la respuesta inflamatoria secundaria a sustancias como la bilis o los jugos gástricos. Es importante aclarar que en estos procesos no hay necesariamente una infección, pero sí una inflamación del peritoneo. Por eso lo incluimos como peritonitis secundaria. Úlcera péptica perforada, que es el mejor ejemplo. Y la peritonitis terciaria, que es una complicación o falla en el tratamiento de las peritonitis previamente mencionadas. Es una infección recurrente de la cavidad peritoneal y tenemos que entonces reconocer cuáles son los factores de riesgo que tienen los pacientes para presentar una peritonitis terciaria. Es muy difícil de hacer este diagnóstico porque no sabemos delimitar, bueno, hay pacientes que están severamente comprometidos, clínicamente están muy deteriorados después de una primera intervención por una peritonitis secundaria. En ellos podríamos decir claramente que es una peritonitis terciaria, pero ese espectro de pacientes que no tienen una respuesta severa, son necesarios reconocer los factores de riesgo que presentan para tener una peritonitis terciaria, como las comorbilidades, la inmunosupresión, un estado nutricional deficiente o gérmenes multiresistentes. Siempre pensarlo en pacientes que después de una primera cirugía
para control de daños, control de una fuente infecciosa en una peritonitis secundaria o primaria, que cursa en el posoperatorio inmediato con choque séptico o una sepsis temprana, plantearse si puede ser una peritonitis terciaria, siempre sospechable. ¿Cuáles son los agentes infecciosos más comunes en la cavidad abdominal? Es una pregunta muy grande porque todos esos órganos tienen flora bacteriana distinta. Es decir, el primer criterio para decir cuál es la flora común es el lugar de la infección. Entonces vamos a poner un ejemplo para aclarar esto. En el estómago, por ejemplo, hay una flora bacteriana muy similar a la bucofaringe, donde encontramos lactobacillus, streptococcus, anaerobios como Prevotella y Helicobacter pylori. Aquí me faltó uno muy importante, que es la cándida. Frente a los anaerobios, la cantidad de anaerobios que hay aquí en comparación con el colon es ínfima. La cantidad de anaerobios acá es muy, muy poca. En cambio, en el colon tenemos una gran cantidad de bacterias. Bacteroides, Fusobacterium, bacilos gram positivos como Lactobacillus, Clostridium, enterobacterias como E. coli, Klebsiella, una subespecie que es el Enterobacter, los cocos gram positivos como el Enterococcus y el Staphylococcus, que es muy poco frecuente, pero también lo podemos encontrar. Y el segundo factor que interviene en la presencia de microorganismos encontrados en las infecciones intraabdominales es la exposición a los entornos de cuidado de salud. Y para ello entonces tenemos que definir cuáles son las infecciones intraabdominales asociadas al cuidado de salud. Tenemos infecciones que se desarrollan en las 48 horas después del control de la fuente, es decir, por ejemplo, una infección de sitio operatorio en el posoperatorio inmediato, que es poco frecuente, pero ese sería un buen ejemplo. Una Doctor, hospitalización qué mayor pena a interrumpirlo. 48 horas. Doctor, ¿Sí? qué pena interrumpirlo. No sé si las diapositivas de pronto no están pasando, porque creo que nos quedamos en la de infecciones complicadas y no complicadas. Listo, entonces estaba mencionando que los agentes infecciosos dependen del lugar de la infección, que puede ser todos los órganos que encontrábamos previamente en la diapositiva. Eh, Describíamos entonces que en el estómago se encuentra predominantemente los lactobacilos, los streptococos, anaerobios como la Prevotella. Aclarábamos que los anaerobios en este segmento del sistema digestivo son muy pocos en comparación al colon, es decir, después de que se pasa la válvula ileocecal, y el Helicobacter pylori. Bueno, aclaraba también que faltaba la cándida, que es un agente infeccioso muy importante en el estómago. Y entonces los agentes infecciosos cambian drásticamente cuando nos vamos un poco más distal hacia el colon, encontrando anaerobios como bacteroides, Fusobacterium, bacilos gram positivos como los lactobacilos, Clostridium, enterobacterias como la E. coli, Klebsiella y cocos gram positivos como los enterococos, Staphylococcus. Entonces estamos en exposición a entornos de cuidado de la salud. ¿Pueden ver bien la diapositiva? Sí, señor. Perfecto. Entonces, este es el otro factor que determina drásticamente la presencia de los tipos de agentes infecciosos, la exposición a entornos al cuidado de la salud, del cuidado de la salud. Tenemos que definir entonces qué es una infección intraabdominal asociada al cuidado de la salud. Mencionábamos entonces que podía ser una infección que aparecía 48 horas después de un control, un control de la fuente inicial de un proceso infeccioso, bien sea abdominal o de otra fuente. Una hospitalización mayor a 48 horas durante la admisión del dolor abdominal o en los últimos 90 días. Esto no es muy frecuente acá en Colombia, pero bueno, son residencias en sitios de atención de enfermedades crónicas en los últimos 30 días o lo que llamamos hospitalización en casa para pacientes que reciben medicamentos endovenosos o diálisis en los últimos 30 días. Y finalmente, que hayan recibido tratamiento infeccioso de amplio espectro por 5 días o más durante los últimos 90 días, los últimos 90 días que preceden la infección intraabdominal.
De esa manera, entonces, hablamos de una infección intraabdominal adquirida en la comunidad y una asociada al cuidado de la salud, en donde las adquiridas en la comunidad son polimicrobianas, principalmente entéricas, y las asociadas al cuidado de la salud tienen en su mayoría flora entérica. Y digo en su mayoría porque podemos encontrar algunos agentes infecciosos como Staphylococcus aureus, que sigue siendo poco frecuente, pero también lo tenemos que mencionar, levaduras como Cándida. En cambio, en las adquiridas en la comunidad tenemos que reconocer la presencia de enterobacterias como E. coli y Klebsiella. Los anaerobios están en negrilla porque son los microorganismos que prevalecen, eh, como habíamos mencionado, en el colon. Sin embargo, tienen una dificultad para obtenerse en los cultivos. Y es que esos cultivos suelen contaminarse por el simple hecho, por ejemplo, de tener una jeringa con aire, pues como son agentes infecciosos anaerobios, muy probablemente no nos van a crecer. O se contaminan con flora comensal del abdomen, es decir, flora endémica. Para ello, recomiendan en las guías usar frascos de hemocultivo. Introducimos el líquido peritoneal en los frascos de hemocultivo para mejorar la sensibilidad del estudio y mejorar la aparición de anaerobias. Usualmente están subdiagnosticadas. En cambio, en las infecciones asociadas al cuidado de la salud hay una menor cantidad de anaerobios. Adicionalmente, en las adquiridas en la comunidad encontramos gérmenes con un espectro infeccioso un poco más amplio, un poco más resistente, como la Pseudomonas aeruginosa, que es un aerobio gram negativo, los enterococos, el Enterococo faecalis y el Faecium, siendo mucho más resistente el Faecium, y los estreptococos aerobios. En las asociadas al cuidado de la salud, se ha visto un aumento en la incidencia de algunas enterobacterias, como esa subespecie Enterobacter, y de aerobios gram negativos, como la Pseudomonas y los Acinetobacter. Entonces, tenemos que precisar que todas las infecciones intraabdominales adquiridas en la comunidad tienen un riesgo menor de fracaso terapéutico en comparación a las infecciones intraabdominales nosocomiales o asociadas al cuidado de la salud, que además de presentar un mayor riesgo de fracaso del tratamiento, tienen un espectro de agentes infecciosos mucho más resistente. Entonces vamos a comenzar a hablar del tratamiento. Los pilares del tratamiento de la infección intraabdominal. Tenemos que tener un diagnóstico rápido y una reanimación inicial una vez diagnosticado que sea lo más pronta posible para estabilizar a sus pacientes que llegan con cuadros muy severos. Una vez estabilizado el paciente, en los que se puede, tenemos que hacer un control de la fuente. Ese control de la fuente tenemos que aclarar que por las técnicas quirúrgicas que han progresado en tecnología en los últimos años, pues varían desde una laparotomía a procesos guiados por tomografía para drenaje de colecciones y la terapia antimicrobiana empírica apropiada. Vamos a hablar un poco del control de la fuente. El objetivo principal es disminuir el inóculo bacteriano. Los pacientes suelen o deberían mejorar drásticamente tras el control de la fuente. El ejemplo claro son los pacientes pediátricos que llegan al servicio de urgencias con procesos apendiculares, les quitan el apéndice, así tengan peritonitis generalizada, y al día están comiendo perfectos. Pero son pacientes que no tienen antecedentes, no tienen comorbilidades, etc. Y frente a la terapia antimicrobiana empírica, tenemos que tener mucho cuidado sobre cuál antimicrobiano usar, ya que en los últimos años el mal uso de los antibióticos ha generado un desarrollo de la resistencia microbiana y una pérdida de los agentes antiinfecciosos eficaces. Entonces, el paso uno frente a la infección intraabdominal en el servicio de urgencias. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar el riesgo y clasificar a estos pacientes. Entonces, esta es la tabla que nos describe el artículo sobre los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta para esos pacientes que tienen una alta probabilidad de fracaso del tratamiento y una alta probabilidad de mortalidad. Todos estos pacientes, que son características fenotípicas y fisiológicas, como edad mayor a 70 años, un proceso neoplásico asociado, un compromiso del sistema cardiovascular, cirrosis,
lesiones renales, desnutrición. Nos hablan entonces de algunos scores que evalúan eh, la extensión de ese proceso infeccioso. Entonces las peritonitis generalizadas obviamente aumentan la mortalidad. Este MPI score es este mismo de aquí a la izquierda, en el que vamos a evaluar algunos factores asociados. Aquí abajo están el compromiso, la falla multiorgánica. Incluimos también entonces las características de los agentes infecciosos que se ven asociados al proceso abdominal, es decir, si son multiresistentes, muy probablemente tengan un riesgo mucho más alto de fracaso del tratamiento. Y la otra pregunta que nos tenemos que hacer en todos los pacientes que llegan al servicio de urgencias es, ¿adquirido en la comunidad o asociada a la atención en salud? Ya vamos a ver por qué. Recordemos la tabla, cada una de las 5 definiciones. Y nos devolvemos a esta tabla para aclarar que cuáles son esos pacientes que consideramos como alto riesgo de fracaso del tratamiento. Entonces son todos esos pacientes que tienen 2 de estos factores de riesgo eh, con un grado de recomendación 2B de la guía, que no es muy bueno, pero es lo que hay. Y no se incluyen como datos más importantes de los factores de riesgo la peritonitis generalizada y el retraso en el control de la fuente. Esos pacientes que tienen procesos muy avanzados, que consultan tarde, que ahora por el COVID es demasiado frecuente encontrar pacientes que consultan 5 días de dolor abdominal y llegan con apendicitis, con peritonitis generalizada muy comprometidos. Son los 2 factores de riesgo más importantes y que más predicen la falla del tratamiento. Una vez hayamos definido si es adquirida en la comunidad y si tiene factores de riesgo para falla en el tratamiento, tenemos que preguntarnos entonces si el paciente está en sepsis o disfunción multiorgánica. Y aquí agarré entonces el consenso internacional de definición de sepsis. Sepsis se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a una infección. Y lo leo así literalmente porque así literalmente nos lo preguntan en nuestras rotaciones. Y una disfunción multiorgánica, perdón, es una disfunción multiorgánica. ¿Cómo conocemos una disfunción multiorgánica? Pues es un aumento de 2 puntos en el score de SOFA, que lo tenemos descrito acá, que es un score buenísimo, muy sensible, pero tiene algunos problemas. Varios de esos laboratorios no van a estar disponibles en nuestros servicios de urgencias. Los que hagan rural muy probablemente no tengan la capacidad, por ejemplo, de medir cuál es la PAFI de sus pacientes o una oportunidad de un laboratorio temprano. Entonces, ¿qué tan útil es realmente ese score de SOFA? Pues es muy útil desde que se puede hacer de manera temprana y no atrase el tratamiento de la infección intraabdominal. Entonces tenemos algo que conocemos como el Quick SOFA. Como el tiempo es oro honesto, tenemos que hacer uso de esta clasificación para definir cuáles son esos pacientes que tienen una alta probabilidad de deterioro clínico. Entonces, un Glasgow menor a 13, una presión arterial sistólica menor a 100 y una frecuencia respiratoria mayor de 22. En todos estos pacientes que presenten esa alteración en el Quick SOFA, los debemos redireccionar hacia la realización del SOFA score. A ellos es a quienes les vamos a hacer el SOFA score, no a todos los pacientes con infección intraabdominal. Y finalmente vamos a definir entonces qué es un choque séptico. Es un proceso infeccioso que cursa con sepsis y son pacientes que tienen una presión arterial media mayor a 65 o en cuyos gases arteriales vamos a encontrar un lactato sérico mayor a 2, en la ausencia de hipovolemia, es decir, en la ausencia de otro tipo de choque. El paso 2, control de la fuente. En esas primeras 24 horas tenemos que intervenir de manera eficaz a los pacientes que estén con procesos
que sean candidatos a candidatos quirúrgicos. Siempre se debe usar el método menos invasivo, capaz de controlar la fuente. Y tenemos que tener en cuenta que puede ser desde una laparotomía y después de ese espectro de procedimientos abiertos muy invasivos, tenemos que aprovechar cuáles son las técnicas temporales de cierre temporal. ¿Y por qué vamos a hablar de técnicas temporales de cierre temporal? Muchos de estos pacientes no se les puede hacer un cierre definitivo de la pared abdominal y por ende tenemos que tratarlos de manera temporal con algunas estrategias. La estrategia es el cierre abdominal temporal. Los candidatos son aquellos que tienen un alto riesgo de hipertensión intraabdominal, una reserva fisiológica disminuida, esos pacientes en los que sabemos que no hemos controlado eh, la fuente de la infección, o esos pacientes que sabemos van a requerir un second look. Por ejemplo, en los pacientes que tienen una isquemia mesentérica, les damos chance a ese intestino y tratamos de reintervenirlos a ver cómo ha evolucionado. Estas son las estrategias, estos son los métodos que tenemos para cierre abdominal temporal. La bolsa de laparostomía o abdomen abierto, también conocido como bolsa de Borraes o bolsa de Bogotá. El doctor Borraes es colombiano y fue el que creó esta técnica. Es muy sencilla, es poner una bolsa de Biaflex sobre los órganos intraabdominales y suturarla en la piel. La otra estrategia es una relaparotomía planificada. Sin embargo, está muy discutido este tipo de intervenciones, ya que en ocasiones se realizan procedimientos innecesarios, pacientes que han evolucionado de manera satisfactoria al primer tiempo de la cirugía y por tener la estrategia de relaparotomía planificada se realiza. Es un poco discutido. Finalmente, entonces, tenemos la relaparotomía a demanda, que es si el paciente lo requiere en el posoperatorio inmediato o en el posoperatorio mediato, pues tenemos que realizarla, pero solo si lo requiere, dependiendo de cómo vaya evolucionando. Bueno, dentro de los sistemas, dentro del abdomen abierto de estas estrategias, no podemos dejar a un lado los sistemas de presión negativa. Ahí vemos un Abdera. En estos sistemas de presión negativa se pueden usar mallas de tracción porque uno de los problemas de usar un sistema de presión negativa es que la fascia del músculo se colapsa hacia los lados y después hacerle un cierre a la pared abdominal de estos pacientes es muy difícil. Entonces se les pone una malla de tracción entre la fascia de un lado y la fascia del otro, se pone el sistema de presión negativa y nos ayuda a controlar el proceso infeccioso que haya quedado y disminuye la probabilidad de que eh, haya falla en el cierre definitivo al final. Entonces vamos a evaluar qué pacientes requieren toma de cultivo, una evaluación microbiológica. Al lado izquierdo tenemos entonces las adquiridas en la comunidad y lo dividimos en alto, bajo riesgo según lo que hemos mencionado. Bueno, los asociados al cuidado de la salud, claramente todos los pacientes tienen que tener un cultivo porque incluso estos pacientes, la flora infecciosa de estos pacientes depende inmediatamente de la microbiota del hospital. Entonces siempre dirigido al cultivo. Si es una adquirida en la comunidad y tiene alto riesgo, tomamos cultivo. Es decir, un paciente con peritonitis generalizada, 80 años, con choque séptico, muy comprometido, falla multiorgánica, a ese paciente le tomamos cultivo y le intentamos hacer un eh, manejo antibiótico dirigido. A los pacientes de bajo riesgo se ha visto que no requieren toma de cultivos. Estas son recomendaciones que no son muy buenas, uno ve, no tienen muy buenos estudios, pero el grupo de trabajo los apoya. Y como una última sugerencia, ellos dictaminan que deberían tomarle cultivo a todas las infecciones intraabdominales independientemente de si es adquirida en la comunidad o asociada al cuidado de la salud. ¿Para qué? Para tratar de luchar contra el problema que es los gérmenes multiresistentes. Sin embargo, pues es bien difícil determinar y tomar estas conductas, ya que no resulta necesario, al menos a corto plazo, pero es una buena pregunta. Ahora entonces iniciamos con los antibióticos orales.
Los pacientes que van a recibir antibióticos orales son pacientes que tienen un adecuado retorno de la función gastrointestinal o tienen la función gastrointestinal conservada, tienen, no tienen signos de respuesta inflamatoria sistémica y sus signos inflamatorios están controlados. Y muy importante que el objetivo de estos antibióticos no es extender el manejo antibiótico, es completar el ciclo. Es decir, encontramos un paciente con una apendicitis aguda no perforada, le damos tratamiento antibiótico, apenas lo diagnosticamos, lo pasamos a salas de cirugía tan pronto como podamos, encontramos en el procedimiento quirúrgico que es una apendicitis aguda no complicada y decidimos darle salida. En esos pacientes no es necesario el antibiótico oral, les podemos dar analgesia porque el control de la fuente ya se hizo. En cambio, en esos pacientes que tienen un proceso apendicular complicado, que hay que dejarlos hospitalizados para antibióticos endovenosos, que reciben 2, 3, 4 días de manejo antibiótico, evolucionan de manera satisfactoria, cumplen con estos dos criterios previos, podemos decidir darle salida para completar el manejo antibiótico oral, dependiendo de la patología, claro. Dentro de los antibióticos orales, entonces, tenemos la moxifloxacina, el amoxiclavulanato y el antibiótico más importante, diría yo, oral, que es el metronidazol. Metronidazol con ciprofloxacina, metronidazol con levofloxacina, metronidazol con trimestoprim o cefalosporinas de primera, segunda o tercera generación. Ahora vamos a comenzar a hablar de los tratamientos empíricos de acuerdo a si es adquirida en la comunidad y si tiene bajo o alto riesgo. En estos pacientes adquiridos con infección intraabdominal adquirida en la comunidad, tenemos que cubrir enterobacterias, que son gram negativas, estreptococos aerobios y anaerobios. Una recomendación 1A. Primera línea, cefotaxime, que es una cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona más metronidazol, alguno de esos antibióticos. Es la primera línea. Como alternativa tenemos la cefuroxima, que es una cefalosporina de segunda generación, con metronidazol. Y en los pacientes que son alérgicos a los betalactámicos, mucha atención, pregunta fija en las revistas, tenemos que dar ciprofloxacina, metronidazol, es una opción, o si no, monoterapia con moxifloxacina. A tener en cuenta, no se recomienda el uso rutinario de cobertura antiseudomona, antienterocócica o antifúngica en estos pacientes. Adquirida en la comunidad, bajo riesgo, solamente cubrir estreptococos, gram negativos y anaerobios. Entonces, en los pacientes que tienen adquirida en la comunidad y alto riesgo, tenemos que incluir al tratamiento previo aerobios gram negativos. ¿Como cuáles? Como la pseudomonas. Los medicamentos de primera línea, piperacilina tazobactam, doripenem, imipenem, meropenem o una cefalosporina de cuarta generación, pero incluyendo el tratamiento contra anaerobios, es decir, metronidazol. La alternativa, ceftazidime con metronidazol. Y los pacientes que son alérgicos a los betalactámicos tenemos entonces un manejo triple con astreonam, metronidazol y vancomicina. Aclarar, no es necesario administrar un tratamiento contra antimicóticos en los pacientes que tienen infecciones adquiridas en la comunidad y alto riesgo. No es necesario, a menos que tengan una fuente infecciosa del sistema digestivo gastrointestinal superior, por ejemplo, una úlcera péptica perforada. Ahora las infecciones intraabdominales asociadas al cuidado de la salud. La primera línea de los medicamentos antibióticos es la misma que se usa en las adquiridas en la comunidad con alto riesgo. Piperacilina, doripenem, meropenem, imipenem, cefalosporina de cuarta con tratamiento contra anaerobios. ¿De qué depende? Entonces tenemos que dirigirlo hacia el riesgo que tenga el paciente de infectarse según estos gérmenes: enterococos, estafilococos aureus meticilino resistente, bacilos gram negativos resistentes y cándida.
Vamos a hablar un poco de cada uno. Entonces, los antienterococos. Entonces, los factores de riesgo para presentar una infección por enterococos son infección del sitio operatorio, como ya habíamos mencionado, muy prevalente últimamente en las infecciones del sitio operatorio, una exposición reciente a un antibiótico de amplio espectro, sepsis o choque séptico, y colonizados por enterococos resistentes a la vancomicina. Es decir, que ya conozcamos que esos pacientes tienen resistencia. Si tienen riesgo de infección, debemos tratarlos con un glucopéptido, es decir, vancomicina. Si sabemos que están colonizados, tenemos que direccionarnos a linezolid o daptomicina. Frente a estafilococos, los factores de riesgo de edad avanzada, comorbilidades, una hospitalización reciente o prolongada, cirugía previa, exposición reciente a un antibiótico de amplio espectro o que conozcamos que el paciente tiene que está colonizado por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Si tienen alto riesgo de infección o sabemos que están colonizados, damos un glucopéptido y nuestra alternativa, dependiendo de lo que dispongamos, es linezolid o daptomicina. Sin embargo, es muy importante aclarar que siempre en estas infecciones asociadas al cuidado de la salud tenemos que apoyarnos de los datos epidemiológicos locales para definir el tratamiento antibiótico empírico. Muy probablemente en MEDRI el tratamiento es muy diferente a el que se da en una clínica en Europa. Los pacientes con riesgo de beta-lactamasas de espectro extendido o AMC, tenemos que darles un tratamiento de amplio espectro con un carbapenémico. Nuestra alternativa es ceftazidima avibactam. Y esos pacientes que tienen ecterobacterias resistentes a carbapenémicos, usamos carbapenémicos con un aminoglucósido, polimixina o tigeciclina. Podemos usar también un carbapenémico con otro carbapenémico para que uno sirva de como de trampa para el agente infeccioso, cubra todas las carbapenemasas que producen el agente infeccioso y el segundo carbapenémico sea el que trate la infección. Antifúngicos, factores de riesgo, perforaciones gastrointestinales superiores, súper importante. Perforaciones intestinales recurrentes o que no se han controlado, fístulas, por ejemplo, pancreatitis tratada quirúrgicamente, un ciclo prolongado de antibiótico de amplio espectro o que sepamos que están colonizados por cándida. A los pacientes que están gravemente enfermos con un alto riesgo, les vamos a dar una quinocandina. Esos pacientes que no tienen criterios de gravedad o factores de riesgo, les damos fluconazol. Tiempos para la terapia antibiótica. El tratamiento antibiótico se debe iniciar dentro de la primera hora del diagnóstico de los pacientes que se diagnostican con sepsis o choque séptico. En los otros pacientes que no cursan con estos procesos se debe iniciar tan pronto sea posible, pero ya nos dimos cuenta que tanto el tratamiento de la fuente como la terapia antibiótica iniciada de manera temprana son los que determinan el curso de la patología. Para disminuir el riesgo de infección del sitio operatorio, se debe readministrar el antibiótico 1 hora antes del procedimiento o 30 minutos antes del procedimiento, solo si ya pasaron 2 vidas medias del medicamento. La vía media pues va a depender, claro, de cada antibiótico que estemos usando. La dosis del antimicrobiano va a depender entonces según la condición fisiológica del paciente, según la función hepática que tengamos, la función renal, si son obesos van muy probablemente a requerir dosis mucho más altas, o si tienen algún factor de riesgo, puesto que los pacientes que tienen esos factores de riesgo que mencionamos inicialmente, que están severamente comprometidos, les vamos a usar las dosis más altas que podamos. En ocasiones se ha planteado el uso de betalactámicos en infusión, dado que los betalactámicos, el tratamiento eficaz de los betalactámicos depende principalmente de la cantidad de dosis que se usan, entonces se planteó hacer una infusión continua en esos pacientes que están muy comprometidos. La guía nos dice que no es necesario, a menos que los pacientes estén
críticos y tengamos sospecha de infección por microorganismos gram negativos resistentes, es decir, pseudomonas. En esos pacientes se beneficia de una infusión continua con betalactámicos. Bueno, abro el espacio para preguntas a ver si alguien tiene alguna duda. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Creo que tenemos una pregunta. Adelante, por favor. Sí, pues yo tengo una pregunta, doctor. Cuando dijiste el tratamiento de los no complicados de las adquiridas en la comunidad cuando eran alérgicos, ¿cuál era el antibiótico? Adquirida en la comunidad con bajo riesgo, ¿verdad? Sí, perdón, con bajo riesgo. Entonces, estos son los antibióticos endovenosos que tenemos. La primera línea entonces es cefotaxime, bueno, cefalosporinas de tercera generación con metronidazol. Y como alternativa, una cefalosporina de segunda generación con metronidazol. Si son alérgicos a los betalactámicos, damos un tratamiento con monoterapia, moxifloxacina o ciprometro. Muchas gracias. Listo. Doctor, tenemos una pregunta que me enviaron al chat y dice, en los criterios del Quick SOFA, ¿se deben cumplir los 3 criterios para proceder a medir el SOFA o solamente con uno de los criterios es suficiente? Dos criterios del Quick SOFA. Perfecto. Y tengo otra pregunta y es, en el diagnóstico de la infección asociada al cuidado médico, por el criterio de tiempo, digamos, cuando la infección aparece después de las 48 horas, ¿se considera que el cuadro apareció por los síntomas del paciente o hay que, digamos, confirmar la infección antes o sea, por qué medio se confirma la infección en esos pacientes o solo con los síntomas? Bueno, aquí digamos que la charla se nos queda un poco corta por el hecho de que tenemos que, pues claro, especificar cuáles son los estudios que tenemos disponibles para enfrentarnos a las patologías infecciosas del abdomen. Eh, entonces, pues la respuesta inmediata dependería de cada proceso infeccioso, es decir, no es lo mismo estudiar un tumor que está perforado a una apendicitis, por ejemplo, que solamente la ecografía nos muestra una sensibilidad cercana al 100% cuando tenemos centros de salud que tienen un buen radiólogo entrenado en ecografía. Entonces, la respuesta vendría siendo, depende de la patología. Pero para dar una respuesta un poco más amplia, entonces, muy probablemente esos pacientes no tienen un proceso a las 48 horas. Es decir, es muy raro que un paciente ingrese por una cosa y a las 48 horas de haber iniciado, de haber entrado, comience a cursar con una patología infecciosa intraabdominal. Sería una muy mala suerte. Los casos comunes que representan ese grupo son las infecciones de sitio operatorio, esos pacientes que tienen una alta probabilidad de hacer una ISO en el posoperatorio, teniendo en cuenta que la infección de sitio operatorio no suele presentarse en los primeros días del posoperatorio, pero si tiene una infección, tiene una hospitalización, perdón, prolongada, vamos a encontrar que ese paciente tiene una infección de sitio operatorio y podemos entonces documentarla como una infección asociada al cuidado de la salud. Entonces es muy dependiente del cuadro con el que ingresen al servicio de urgencias. Gracias, doctor. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, doctor, yo creo que no tenemos más preguntas. En ese caso, no sé si desea hacer algún comentario final o damos cierre a la charla. No, por ahora muchísimas gracias. Espero hayan aprendido y el que tenga alguna duda, alguna pregunta, me avisa. Es un tema un poco agotador porque microorganismos y farmacología es lo que más hay que saber. Pero si alguien tiene alguna duda, me puede comunicar por el grupo y sin duda los ayudaré. O si me quieren aportar algo, pues sería buenísimo. Por ahora, muchas gracias y nos vemos en una próxima revisión.
Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por darnos toda esa información y bueno, seguramente nos va a servir muchísimo aquí en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De verdad, muy completa la charla y estoy seguro de que todos aprendimos algo distinto. Entonces, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los asistentes. Apreciamos mucho tenerlos aquí. Y les recordamos que estamos en nuestro módulo de esenciales en cirugía. Entonces, ya como hoy nos ayudó el doctor Francisco con su charla, la próxima semana el doctor César Polanía nos va a estar regalando la charla de abdomen agudo en urgencias y más adelante el doctor Asdar Toro nos dará la de antibiótico-terapia en cirugía. Entonces, invitados a que nos continúen acompañando en este módulo y muchísimas gracias por estar el día de hoy.